Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. La alteración del clima y sus efectos no son un asunto del futuro. Están aquí y debemos hacer algo al respecto ahora. Sin embargo, el desafío es tan complejo que una sola clase de herramientas es insuficiente y necesitamos echar mano de diversos conocimientos. En esta ocasión, el científico de la Tierra, Bernardo Bastien Olvera, nos ayudará a ampliar nuestra perspectiva sobre nuevos enfoques para abordar la crisis y nos guiará por modos en los que la ciudadanía puede participar más activamente. Bernardo Bastien es investigador postdoctoral en el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, donde estudia los diálogos entre ciencia, economía y los valores de las personas. Acompáñenme a conversar con él luego de nuestro recorrido por el planeta y la actualidad climática. El cambio climático podría estar afectando nuestro cerebro de múltiples formas. Hasta donde dejan ver las escasas investigaciones, es posible que impida el adecuado desarrollo neurológico y que incremente el riesgo de ciertas enfermedades neurodegenerativas, como la demencia. Un nuevo estudio del Museo de Historia Natural de Los Ángeles sugiere que la alteración del clima también influye en el tamaño de dicho órgano. Luego de analizar 298 esqueletos humanos de los últimos 50,000 años para calcular las dimensiones de sus cerebros, concluyó que estos eran significativamente más pequeños durante los periodos de calentamiento climático en comparación con los periodos más fríos. La disminución podría explicarse como una respuesta adaptativa al estrés ambiental, semejante a la que estamos viviendo hoy en día. Según el autor Jeff Morgan-Stibel, los resultados son una advertencia de que incluso una pequeña reducción en el tamaño del cerebro de los humanos actuales podría impactar en nuestra fisiología de modos que aún no entendemos por completo. La humanidad se enfrenta a retos técnicos sin precedentes para sobrevivir, y las soluciones a desafíos como el calentamiento global están por descubrirse en plantas, animales y microbios. Si no preservamos la biodiversidad, dichas alternativas podrían perderse para siempre. Por ejemplo, de acuerdo con información de Naciones Unidas, el científico japonés Akira Obata diseñó unas palas onduladas, semejantes a las alas de las libélulas, para incorporarlas en microturbinas eólicas capaces de generar electricidad aun cuando el viento sople poco. El estudio y la interpretación de la estructura aerodinámica del vuelo de esos insectos permitieron a Obata fabricar una opción de producción de energía ligera, barata, estable y eficiente que puede utilizarse en tejados, balcones y en lugares sin conexión a la red eléctrica, como ocurre a menudo en los países en desarrollo. Los páramos de los Andes son ecosistemas de tundra que se ubican entre los 3.100 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, justo por encima de los bosques y debajo de la línea de nieve. Colombia es el país con mayor extensión de páramos en todo el mundo, y aunque ocupan solo el 1.7% del territorio nacional, producen el 85% del agua potable. Se trata de ecosistemas muy frágiles y altamente vulnerables al cambio climático. Por ello, un grupo encabezado por 350 mujeres decidió protegerlos y en el marco del proyecto Guardianas del Bosque, lograron restaurar 30 hectáreas de páramo. De estas, 18 corresponden a zonas reforestadas, 6 son áreas de captación de acueductos y nacimientos de agua, y otras 6 coinciden con arreglos agroforestales. El proyecto concluyó en diciembre de 2022 y, de acuerdo con la Corporación Mundial de la Mujer Colombiana, logró mejorar las capacidades del sector femenino en el departamento de Boyacá, aumentando su participación en la gestión y trabajo del territorio. Economía es una palabra con diferentes acepciones. Puede referirse a la acción de administrar eficazmente los bienes de una familia, por ejemplo,
y sirve para hablar de todos los elementos que integran la riqueza de un individuo o colectivo. La economía es también una ciencia, aquella que estudia cómo las sociedades deciden qué producir, cómo producir y para quién producir en un contexto de recursos limitados. La evidencia de que la Tierra está sufriendo un cambio climático a un ritmo sin precedentes es inequívoca y la actividad humana como principal causa es irrefutable. Esto es lo que ven científicos como Bernardo Bastien. Bueno, lo que yo observo es que estamos en un mundo ya con ecosistemas cambiantes, con ecosistemas que están reaccionando a una temperatura más alta, a eventos climáticos extremos más frecuentes o más intensos. Y entonces tenemos que cada ecosistema a lo largo del globo pues reacciona diferente a ellos. Algunos reaccionan con, por ejemplo, mayores incendios forestales, pérdidas de especies, mayor fragmentación en ecosistemas de manglar. Hay otras cosas que ni nos imaginamos que están sucediendo, como en el océano profundo. Y entonces tenemos un planeta que en sus diferentes dimensiones está cambiando y que encima de ello pues tenemos a nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra economía, ¿no? Que si de por sí la ciencia básica es difícil que la podamos entender, la relación entre sociedad y este planeta cambiante, pues es aún más difícil. Por lo tanto, las alternativas tienen que venir de una caja de herramientas donde quepan instrumentos económicos, científicos y sociales creados desde diferentes esquemas de valores. Esta caja de herramientas, por ejemplo, en la economía podemos sacar de esta caja pues una cinta métrica para medir cuáles son los costos del cambio climático en las cosas que nos importan como personas. Entonces, por ejemplo, una de estas cintas métricas, o la más común que se ha utilizado desde hace décadas en la economía neoclásica, pues la mayoría son los precios de las cosas, ¿no? O sea, vivimos en una economía en la que el valor de obtener algo tristemente es igual a cuál es el precio de ese objeto, de ese bien o de ese servicio. Entonces, a lo que es hoy en día, la economía ha informado políticas regulatorias de cambio climático, como por ejemplo los costos de un impuesto al carbono. Si tuviéramos hoy por hoy que poner un impuesto al CO2, nosotros tenemos desde la economía un numerito que sabemos cuál es ese impuesto. Estas asignaciones han sido útiles, pero el problema es que provienen únicamente del análisis de los bienes y servicios que se mueven en los mercados. Y entonces lo que tenemos que hacer es nuevas cintas métricas, nuevas herramientas con sistemas de valores distintos que nos digan, como persona, tú viviendo en tu comunidad, alrededor de tu ecosistema, ¿qué es lo que a ti te importa? Que tenga o no tenga un precio en el mercado, ¿qué es lo que te importa? Y entonces ahora sí, combinamos esto que es la cinta métrica creada por cada uno de nosotros con las herramientas de la ciencia, que es como, bueno, la biología, la ecología y las ciencias climáticas nos dicen cómo las características del bosque que para ti son importantes van a cambiar en un futuro. Y entonces ya podemos crear nuevas regulaciones o métricas, como por ejemplo un impuesto al carbono que refleje eso. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? Y a todas las personas, más allá de que tenga un precio o no. El siguiente paso es llevar esas nuevas herramientas de lo teórico a lo práctico. Bernardo Bastien nos cuenta cómo es lo que están haciendo los investigadores. Pues mira, lo veo desde dos frentes. El primero, creo que esencial, es hacer uso de las herramientas que sí se han desarrollado ya antes en la economía ambiental, como por ejemplo herramientas de encuestas. Por ejemplo, una caminata a una playa no tiene un precio, pero sí podemos inferir para ti cuál es el valor que se tiene. Entonces, hacer más de esas encuestas y a más personas, y sobre todo con cosas que incluso ecosistemas con los cuales no interactuamos, pero que tienen un valor para nosotros simplemente por el hecho de existir. Un ejemplo es el valor que le podemos dar como sociedad al mar profundo. Y los científicos marinos no tienen una idea, o sea, ahorita es lo que estamos viendo aquí en el Instituto de Oceanografía de San Diego, es que pues no hay una idea clara, la ciencia no sabe hoy por hoy
cómo se conectan ese mar profundo con nuestras necesidades aquí en superficie, o incluso con la superficie del océano. Sabemos que seguro hay una conexión esencial, pero pues todavía no se tiene bien clarita. Sin embargo, podemos ir allá afuera y preguntarle a las personas, oye, para ti, ¿qué tan valioso es que se conserve ese ecosistema de mar profundo a pesar de que no tenga ningún uso para la sociedad? Estos son un tipo de encuestas que se hacen en la economía, que las tenemos que aplicar cada vez más y a mayor personas. A su vez, esto requiere de una nueva comunicación climática con historias relevantes para las distintas sociedades. A la comunicación de esto que nos importa, de las historias específicas de nosotros, para contrarrestar las narrativas que se nos venden desde arriba, ¿no? Que pues es los costos que vamos a tomar en cuenta son los costos que se reflejen en el Producto Interno Bruto. Ok, pues esa es la manera que se mide desde arriba para abajo, con una vista satelital, pero de abajo para arriba, cada quien tenemos nuestros costos muy apegados a nuestras emociones, a nuestro ecosistema en el que vivimos, y entonces, ¿cómo sacamos esas narrativas allá afuera? Pues a través de podcasts, de videos, de memes, a través de platicarlo con la familia en muchos lugares. El trabajo de Bernardo Bastien se ha concentrado precisamente en hacer que ambos caminos converjan. Una frase que tengo muy presente es, hay que nombrar para valorar. Entonces, en la parte de nombrar está en la comunicación, y en la parte de valorar, pues todas las herramientas que tenemos como economistas climáticos, pues para darle un valor a esto que nombramos, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que hacer una divulgación de la economía climática. O sea, primero decir, sí, tiene un mal marketing porque históricamente se lo ha ganado, de que la economía solo son pesos y centavos y cosas que se puede intercambiar por dinero, pero no, la economía nos ha dado herramientas que podemos ahora valorar, la economía de lo intangible, la economía del capital natural, o fuera de capital, del patrimonio natural, ¿no? Entonces ya podemos empezar a utilizar herramientas matemáticas que podemos poner ya después de regreso en un modelo computacional y decir, oye, pues esta política pública la verdad no iba para acá, porque ahora que ya tomé en cuenta el valor de más ciudadanos, vale la pena, en lugar de meter un impuesto al carbón, pues vale la pena invertir en energías no centralizadas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El concepto de capital natural incluye los beneficios tangibles que nos provee la naturaleza, como el control de plagas, y sus beneficios intangibles, como un aire limpio para las generaciones del futuro. Para estudiar los beneficios que nos ofrece la naturaleza, los economistas los agrupan en varias categorías. Una de ellas corresponde a lo intangible. Veamos qué quiere decir este concepto. Hay beneficios materiales. Básicamente, yo ahorita estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí en San Diego. Es la primera vez que vivo en la playa, entonces pues un beneficio material aquí que tengo son los taquitos de pescado, ¿no? Entonces hay beneficios materiales que realmente nosotros interactuamos, aunque sea de manera indirecta, con la naturaleza, con un océano sano, con un planeta Tierra sano, y obtenemos ese beneficio. En este caso, intercambiando dinero. Otro tipo de beneficios que es de lo intangible, que es simplemente valorar la existencia, es la economía del no uso. Y a pesar de que yo no use, por ejemplo, o que nunca vaya o visite, o incluso que nunca vea, por ejemplo, el glaciar que queda todavía en el volcán Popocatépetl, ¿no? En mi ciudad natal, CDMX, pues para mí tiene un valor en mi mente que siga ahí. Algo semejante ocurre con quienes se preocupan por la extinción de las poblaciones de pingüinos emperador de la Antártida, pese a nunca haberlos visto en su hábitat natural. Y eso ya es dificilísimo de medir, porque ya tiene que ver con cuál es nuestro sistema de valores interno, que para algunas personas utilizamos un sistema de valores, el que se le llama consecuencialista, que se enfoca, por ejemplo, en una rama famosa de ese sistema de valores es el utilitarismo, el mayor bien para la mayoría de personas, pero hay personas cuyo sistema de valores se alinea más con la deontología,
que son una cosa que es, esto no se toca y no es intercambiable por nada más, no es sustituible. Hay personas que dicen, no, o sea, ese árbol o esa montaña, no importa que me deje los bonos de carbono que me vaya a dejar o la riqueza. Para nuestra sociedad, esa montaña es sagrada y es parte de nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? Hay cosmovisiones así. Y entonces, no es intercambiable, no está en la misma dimensión que otros bienes tangibles. Todas estas consideraciones son capaces de llevarnos a replantear nuestra relación con la naturaleza, pero eso no significa que debamos abandonar los ángulos que han servido anteriormente. Nos damos cuenta que pues, el objetivo de una empresa es maximizar sus ganancias, pues no tiene ningún incentivo para dejar de contaminar realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos ese incentivo? Sí hay casos de éxito en que esos incentivos han sido un número finito de permisos de emisiones, por ejemplo, han sido impuestos y rebasas tal límite de emisiones para diferentes industrias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que poner un ojo ahí muy importante en que regulaciones se sigan haciendo, ¿no? Pero pues sí, también creo que otra de las cosas importantes pues es que esas regulaciones no siempre van a reflejar nuestras luchas o por lo que nosotros queremos seguir defendiendo el planeta, ¿no? Hay que cuestionarnos, por ejemplo, en qué consiste un consumo responsable, pero también preguntarnos qué es una producción comprometida. Muchas veces estas regulaciones que, por ejemplo, hacen gobiernos o empresas o instituciones reguladoras hacia las empresas, lo que las empresas hacen es pasarle ese costo a los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, ¿me vas a cobrar más el plástico? Ah, bueno, pues ¿qué crees? Ahora ya te cuestan las bolsas de plástico como persona, ¿no? Entonces, la idea es cómo podemos hacer algo más integral en que las mismas leyes, las mismas políticas tengan una visión de justicia climática, que digas, sí te voy a regular de esta manera, pero no es justo que tú le estés pasando esos costos a los consumidores o a las personas que, o sea, no tienen de otra más que salir las 20 minutos que tienen para ir al lunch a consumir unas papitas y a ellos les vas a comprar el plástico, o sea, no. Bernardo Bastien ve necesaria en el largo plazo una transformación cultural donde nuestras actividades y economías sean coherentes con la lógica de la naturaleza y contribuyan a la sostenibilidad. Contadores, o sea, si fuéramos como el contador de una empresa, ¿no? O sea, básicamente que tiene su libro de, ya nos gastamos tanto de este material, pues básicamente hay que empezar a contar todo, ¿no? Todo lo que nos da riqueza, o sea, un bichito, un microorganismo, sea un glaciar en el popo, eso nos da riqueza, a pesar de que nadie vaya ahí a explotarlo. Eso también debe estar en nuestro libro de cuentas, ¿no? Como se le llama a nivel nación, ¿no? Todo lo que con lo que se calcula el Producto Interno Bruto y todo eso, pues ahí hay que anotar también todos esos tipos de riquezas. ¿A qué le llamamos valor y qué pensamos como costo? Son interrogantes que debemos incorporar en nuestro día a día. Yo creo que cabe destacar que el concepto de valor económico es el concepto que hay que estar siempre cuestionando, siempre regresando a él. ¿Qué entendemos por valor? O sea, digamos, los economistas clásicos, el valor que le daban a un objeto, pues es el valor que a ese objeto le pusieron en cuanto a tiempo, recursos, trabajo para crearlo, ¿no? Por ejemplo, primero haces eso, lo creas y ya esto ya tiene un valor y a eso le puedes dar un precio. Pero hoy en día, en el sistema económico en el que estamos, el valor ya no está dado por los recursos o el material que usaste o algo. Podemos tener dos playeras exactamente iguales, pero solo porque una tiene la marca de nuestra marca favorita, la podemos comprar 10 veces más caras. O sea, ahorita el valor está en los ojos de nosotros, de las personas, está en las preferencias, ¿no? Y entonces eso es lo que le da pues un precio a las cosas y empezamos a confundir el precio que tiene algo con el valor que tiene para la sociedad, ¿no? Entonces cosas que no tienen precio, no tienen valor en esta manera de pensar. Se trata de un paradigma que puede beneficiar al planeta y a la economía misma. Digamos, desde la economía hay dos conceptos de esto que dices. El riesgo de transición, o sea, como empresa tú dices, no, es que ahorita ando súper bien con combustibles fósiles, si me voy a lo solar hay un riesgo, transición cuantificable que voy a perder.
pero lo que no se toma en cuenta es el riesgo físico. Por poner un ejemplo clarísimo, se ha demostrado que el cambio climático está afectando y está dañando y haciendo cada vez más vulnerables plataformas petroleras. Porque un mayor calentamiento disminuye la capacidad de carga de una plataforma petrolera, las tormentas de marea también dañan el equipo, dañan los tubos, los puentes, y pues se está viendo que cada vez hay más desastres petroleros en un océano que está cada vez más caliente, y entonces que por un lado la empresa solo está viendo el riesgo de transición de decir, bueno, ¿por qué no me dejo de combustibles fósiles? Y no está viendo el riesgo físico que ya está pasando, ¿no? De hecho, algunos de los impactos del cambio climático ya son irreversibles. No obstante, hacer todo lo posible por frenar el fenómeno es una emergencia y al mismo tiempo una oportunidad. Por ejemplo, algo que yo suelo hacer mucho pues en mi comunidad, pues es involucrarme, por ejemplo, en jardines locales, ¿no? Jardines donde pues, plantamos ciertas frutas, verduras locales y también creamos comunidad. Tal vez a mí me saldría más barato, y más bien estoy casi seguro, en monetariamente ir al supermercado, comprar una bolsa de jitomates, que invertirle horas, días, suelo, agua a mis 3 jitomatitos, ¿no? O sea, la economía es lo que nos vende, ¿no? O sea, ya estamos muy especializados en hacer jitomates. Cómpralos, no los tienes que hacer tú. Bueno, pero lo que no está viendo son otros beneficios económicos, que son, estoy creando amistades, estoy creando una red que me puede ayudar, pues en caso de un evento climático extremo, una emergencia climática, una pandemia. O sea, estás creando otro tipo de capital que pues es el capital social, también al unirte a este tipo de incentivos. Por ejemplo, si vas en bici en lugar de manejar en carro, pues también creas tu capital humano, tu salud, la movilidad, ¿no? El no estresarte. Entonces creo que es eso, como abrir nuestra visión económica y decir, la economía no es igual a dinero. No, economía es todo tipo de capital. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.